Bienvenidos al podcast para el buen querer. A lo largo de los podcasts se tratarán temas diversos para conectar con la población joven y otros perfiles profesionales, creando camino hacia la igualdad. Hablaremos sobre las aportaciones de la perspectiva sexológica al feminismo, el amor a través de la música, el cine y la literatura, el amor en tiempos de redes, consentimiento, deseo y placer, erótica e imagen corporal, recursos didácticos e institucionales. Bienvenidos al podcast para el buen querer, de la mano de Asexórate. ¿Hablamos? La música es una parte fundamental en el amor. Toda pareja tiene una canción y está demostrado que viene de un momento determinado que queda guardado en nuestro cerebro gracias precisamente a esa melodía. Con la música se puede reemplazar el lenguaje y solo si logramos explicarnos a través de la música podremos entender realmente el porqué de muchos sentimientos. Ni la música ni el amor se ven, pero precisamente es a través de este vehículo de la música con el que podemos explicar lo inefable, aquello que no podemos explicar con palabras y que sin embargo nos eriza la piel. Bueno, y precisamente para hablar del amor a través de la música, de las canciones en general y de la canción que sirve de fondo a este podcast en especial, ha venido nuestra compañera Carmen, porque ella sabe mucho de expresar a través de las melodías y de las letras. Carmen, qué binomio más poderoso este del amor y de la música, ¿eh? Bueno, cuando hablamos de música y amor, pues en realidad yo creo que estamos hablando de dos amantes que son un poco inseparables, o al menos que hacen muy buenas migas. Creo que el amor tiene una aliada en la música, porque la capacidad que tiene la música para llegar a las capas más profundas del alma, de la mente, incluso del cuerpo, de la vibración, pues no lo tiene ningún otro canal. O al menos es un canal muy potente y esto pues lo convierte a la música en un fantástico vehículo de transmisión de los valores. Por otro lado, ¿qué hubiese sido del amor sin la música, ¿no? Como no es fácil hablar de amor, no es fácil poner palabras a las emociones, no es fácil dejar salir y fluir los sentimientos y bueno, yo creo que en el refugio de la música los artistas y los trovadores, ¿no?, hemos encontrado o han encontrado la manera de dejar aflorar sus emociones más profundas. La melodía de este conjunto de podcast que nos acompaña desde hace ya algún tiempo ha sido creada precisamente por ti, en colaboración con otro grupo de albaceteñas, las Bulbalú, que además de aportarnos muy buen rollo nos deja un mensaje o nos pone una lucecita de alerta en aquellos aspectos amoroso-afectivos que todos y todas hemos vivido en algún momento. ¿Cuál fue el objetivo de crear una canción que precisamente hable de las bambalinas del amor? El deseo de poner música al Quiéreme Bien a este proyecto del buen querer, como quien dice, y crear esta canción pues parte un poco de esa idea, ¿no?, de intentar pues llegar de otra manera y a través de la música a los mensajes y a los valores que transmitimos o algunos de ellos, que transmitimos en el desarrollo de nuestra labor educativa en el Quiéreme Bien. Entonces, bueno, pues por ejemplo, una de las cuestiones que trata la canción, que me parece importante sobre el amor, tiene que ver con el miedo a la pérdida, con el miedo a no ser lo suficiente para la otra persona. Es decir, cuando nos enamoramos, la química del cerebro nos vuelve un poco majaras, como ya sabéis, y además en el momento es una cosa tramposita, porque en el momento que aparece el amor, cuanto más intenso parece ser ese enamoramiento, más intenso se hace el miedo a perder, ¿no? Entonces aparecen las obsesiones, es difícil gestionar esas necesidades de atención de la otra persona, es difícil. Y una de las formas en las que la toxicidad se hace más evidente es esa falta de autocontrol, que además en la adolescencia, como están a topísimo con todo y no han aprendido todavía a gestionar esa emoción, porque eso se gestiona y se aprende gracias a la experiencia, ¿no?, y a la madurez, pues hay que enseñarles un poco. Entonces, bueno, pues cuando hablas del momento en que escribes en el WhatsApp o esperas que la otra persona te conteste y entonces no te contesta cuando tú quieres y entonces empiezas a volverte loca y entonces resulta que porque no me escribe y entonces te conecta con el miedo de que esa persona no te quiera, de que esa persona te deje, de que esa persona te sustituya y te montas una paranoia, que eso da igual que crezcamos o no, que eso lo sienten los chavales y lo sentimos las adultas y los adultos, porque el amor tiene esta cosa, ¿no?, en la que siempre pareces estar en la carencia de que el otro te elija permanentemente. ¡Ay, el amor, el amor! Entonces, ¿es la música el vehículo a través del cual podemos enviar mensajes al universo sin necesidad de abrir la boca? ¿Es la música y son las canciones las que nos entienden y nos arropan en nuestras crisis afectivas, lanzándonos el mensaje quizás de tranquila, esto es lo que yo te canto, es lo que a mí me pasa, yo te ayudo a llorarlo o a sonreír tu momento?
¿La música es quizás nuestro silencio más sonoro? Como tenemos tanta en la canción que habla, ¿no?, de cuando te enfadas me dejo caer al abismo de las sin palabras, me mata tu silencio. A mí me parecía interesante el tema del silencio, porque creo que muchas veces el silencio responde a la incapacidad para reconocer, para identificar y, por supuesto, para expresar las emociones, porque es difícil, porque a veces se amontonan, porque a veces son torbellinos de emociones más que... Entonces la falta de claridad, la falta de lenguaje, por eso tenemos que darles lenguaje en la educación, tenemos que ayudarles a nombrar las emociones sexuadas, tenemos que ayudarles a nombrar las emociones eróticas, porque a veces lo que les pasa es que no saben cómo expresar lo que les pasa. Entonces sienten una bomba de relojería y emocional que flipas, de que tienen un miedo que te cagas, que no son capaces ni reconocer que es miedo, porque encima si luego hay valores de género y demás que les impiden reconocer ese miedo. Entonces el silencio a veces el silencio es complicado, porque muchas veces ante la incapacidad, el enfado, la ira o las emociones perturbadoras que sentimos con el amor, lo que hacemos es callar. Y esto obviamente pues en la otra persona le genera muchísima tensión, porque el miedo aumenta, ¿no? Pues si no me dices nada, a ver cómo salgo yo de aquí, porque dime algo, por favor. Esto también está muy sexuado. Nosotros lo analizamos mucho en las clases y es muy interesante, ¿no? Como ahí observamos que hay una tendencia que además se atrae, que es la historia del sexo, ¿no?, que lo opuesto por alguna razón se atrae. Hay una tendencia, yo le llamo, en el continuo este del silencio está el aspersor, que es esa persona que cuando sufre, tiene un conflicto, siente, necesita expresar permanentemente y necesita contarlo y necesita hablarlo y necesita que se resuelva rápido. Y en el otro lado muchas veces nos encontramos con la puerta cerrada, ¿no?, que es la persona que lo que necesita es un tiempo fuera, necesita parar, necesita una pausa, ¿no? El aspersor tiene que entender que en la presión emocional de la puerta cerrada hay que darle su tiempo, y la puerta cerrada tiene que entender que no puede mantener durante demasiado tiempo esa tensión para la otra persona, ¿no? Que aquí está la educación sexual, en el equilibrio entre los sexos, en encontrar los acuerdos de las diferencias, ¿no? Un poco. Entonces las canciones cobran poderío porque de alguna manera también nos instruyen acerca de aspectos positivos de las relaciones y nos narran como a modo de guía para el buen querer auditivo sonora aquello en lo que no deberíamos caer, ¿no? Bueno, me parece como empoderadora la parte de intentar, el reconocer que uno tiene que aprender a querer bien, el reconocer cuando te metes en una relación, que todas las relaciones tienen dosis de toxicidad, no seamos inocentes, y además tiene sentido, porque básicamente hay toxicidad en todos nuestros aspectos humanos. Pero bueno, todo hay un límite y hay una mesura, ¿no? Y lo que hablábamos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo sé que quiero estar contigo, yo sé que quiero quererte bien. No tengo mucha idea de cómo se hace, porque he aprendido cosas y porque estas emociones que siento están desbordadas y porque no sé comunicártelas además, pero sé que quiero hacerlo bien, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver cuánto tenemos que aprender por nosotras mismas. Vamos a ver cómo salimos de bucles, como son los celos, que me impiden además porque los celos, yo siempre se lo digo a los adolescentes, digo, los celos tienen un problema que se llama, que es la dinámica de la profecía autocumplida. Es una cosa en la que temo tanto algo que termino provocando lo que temo, ¿no? Es como, tengo tanto miedo a perderte, tengo tanto miedo a que no me quieras, que empiezo a celarte, empiezo a agobiarte, empiezo a pues a atraparte un poco, a limitar tus movimientos hasta el punto que es puro miedo, hasta el punto en el que lo que consigo al final es que te vayas, ¿no? Entonces al final es como que dices, ¿ves? Sabía que te ibas a ir, por eso celaba. Y dices, no, me voy porque no te soporto, básicamente porque no me dejas vivir. Y si el premio final es tu media sonrisa sin disimular, que quieres un poquito de mi mal. El buen querer, dice el estribillo, requiere de estudiar, metafóricamente hablando, claro, las libertades de la persona que has elegido a tu lado. Y también es la parte en el vídeo musical en el que aparecen bailarinas mostrando el lado más libre y alegre, como un baile al buen querer y a la felicidad de estar en una relación que te hace bailar, que te hace brillar. A mí me parece que es un guiño a cuando nos gustamos, y lo bonito que es querer bien tiene que ver un poco con intentar disfrutar y ser felices con lo que la persona que queremos es, ¿no? Y cómo la persona que queremos se expresa, y cómo la persona que queremos disfruta de su vida, disfruta de su individualidad, porque enriquecer tu individualidad al final es traer más belleza a la relación, ¿no? Entonces esa parte es la que más me gusta, como y si el premio al final es tu media sonrisa, sin disimular que quieres un poquito de mi mal, lo justo y necesario para dispararnos un ratito, ¿no?
Es una frase muy bonita, a mí me gustó mucho que saliera porque en realidad tiene ese guiño en el que dos personas entran en una complicidad y como el sexo y el amor pues tiene un poquito también de oscuridad, porque tiene que tenerla, porque hay que ser un poco oscurillo a veces para dejar salir los instintos en un espacio de seguridad. Yo creo que esta es la gran confusión que a veces tenemos. Yo con los chavales también les digo, vamos a ver, cuando tú estás con alguien, tú primero y vas a jugar a un juego, el que sea, ¿no? ¿Tú qué haces con la persona que vas a jugar a ese juego? Al Monopoly. Yo no sé jugar al Monopoly. ¿Qué haces? Bueno, lo primero es que hay que definir las normas, ¿no? Un poquito, ¿dónde están los márgenes de acción? En el momento que yo he definido mi círculo de libertad y de protección, bueno, pues ahora vamos a jugar, ¿no? Y a lo mejor el sexo es un lugar donde se puede dejar salir pues algunas de las cosas que en otros lugares de la vida pues no nos lo podemos permitir o no nos sentimos cómodas, ¿no? Por eso esa intimidad se hace tan potente, porque es una intimidad que solo puedes compartir con esa persona, ¿no? Con la que has elegido o con las que has elegido, ¿no? Eso ya depende un poco de cada uno. Y bueno, pues la música, no voy a contar así muchas más cosas de la canción, porque yo creo que está ahí, que sería precioso que la escuchéis, que le deis unas vueltas a esta idea de que aquí todos somos autodidactas, un poco en el amor, pero que como responsables de la educación y del mentoring de los adolescentes, pues probablemente tengamos que ir dándoles, quitando esa ceguera, ¿no? y aportándole reflexiones, y poniéndole palabras, poner palabras a las emociones, a los sentimientos y a los conflictos que ellos y ellas están experimentando. Porque en el momento que les damos palabras son capaces de entender muchas más cosas, que eso no le pasa solo a los adolescentes, también nos pasa a las personas en general. Pues claro que nos pasa a todo el mundo. El amor es ese dardo que nos dispara a lo largo de nuestra vida y que hace que nos centelleen los ojos, que nos palpite el corazón, que se nos erice la piel, que lloremos o riamos, independientemente de la edad que tengamos. Así que, como es algo que vamos a experimentar durante toda nuestra andadura, lo mejor para el buen querer es que, si vas a querer, quieras bien. Proyecto financiado por el Ministerio de Igualdad en la convocatoria de subvenciones públicas destinadas a programas y proyectos de concienciación, prevención e investigación de las distintas formas de violencia contra las mujeres.